están todos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. El día de hoy para mí es siempre un honor muy grande tener acá a nuestro gran amigo Hugo Cepeda. ¿Cómo está, tocayo? Aquí estoy, tocayo, viejo ya, 89 años de edad. Y quiero aprovechar de saludar por su intermedio a los Mochati, especialmente a Tomás, a Nivaldo, a todos ellos, porque yo soy gran amigo de ellos, sobre todo de su padre, don Nivaldo. Y cada vez que voy a Concepción ahora, lo primero que hago es a la radio. Saluda cuando tengo que... Se le agradece, tocayo, se le agradece. El capítulo de hoy lo tenemos a usted y a todos nuestros espectadores también del programa para hablar acerca de los milagros. Sabemos que usted es una persona que tiene mucha experiencia acerca de distintos temas y por eso también queríamos hablar especialmente con usted sobre los milagros para adentrarnos y explicarnos por qué existen los milagros. ¿Qué se considera exactamente como un milagro, profe? Ya. Se considera un milagro aquello que se realiza y que existe y que supera el orden natural de las cosas. Por ejemplo, y se crea una realidad. Por ejemplo, un milagro sería que Dios resucitara un muerto. Crea la vida que ya se fue. En cambio, hay que diferenciarlo, porque es un peligro que a veces uno lo confunde con lo que llaman portento. Portento, en cambio, es una realidad en la cual se conjugan diversos elementos que están en la naturaleza para combinarlos de tal manera que produzca inmediatamente un resultado más o menos prodigioso. Por ejemplo, es muy común hacer concluir las nubes rápidamente para que llueva. Ese sería un portento. La diferencia es que el milagro solo lo hace Dios. En cambio, el portento lo pueden hacer también otras criaturas, sobre todo la angélica, los que son ángeles. Pero no olvide usted que hay dos clases de ángeles. Los ángeles buenos están en el cielo con Dios, y también están los ángeles malos, presididos por Satanás, que están en el infierno. Ellos también pueden realizar portentos, porque está dentro de la naturaleza de lo que es espiritual, de lo que es el ángel. Pero el milagro es para el bien, en cambio el portento, en este caso cuando lo hacen los demonios, es para mal. Pero lo pueden realizar. Por eso es que hay que tener cuidado en no confundir, y es muy fácil confundirse. Porque el maligno trata siempre de engañarnos a nosotros y nos hace creer cosas que no son. Entonces todo el que se presenta como algo que desea que hagamos y que es de la verdadera contrario. Ahora me pasa lo siguiente. Todo ángel, por el hecho de ser ángel, bueno o malo, tenían antes de pecar un resplandor, algo esplendoroso, tal que si uno lo veía se caía muerto, el esplendor angélico de luz. Cuando pecaron, Satanás y sus secuaces ya no tenían este resplandor de luz. Entonces ellos han creado artificialmente una luz más exigua, pero que nos puede engañar. Por eso están siempre en busca de la luz. Vea usted, por ejemplo, Antares de la Luz, busquen siempre eso, busque la luz y de convencer a nosotros que ellos poseen la luz verdadera. Esa es la... Profesor, ¿cómo se diferencia un milagro de una simple coincidencia? ¿Cómo uno puede diferenciarlo? Claro, porque cuando se trata de un milagro, hay que acreditar el milagro. No basta con que yo diga, mire, tuve un milagro. No. Y para eso, al menos la Iglesia Católica señala una serie de reglas al respecto. Y ordena siempre, antes de pronunciarse si un hecho es o no es milagroso, tiene que hacerse una muy profunda investigación. Y antes que nada, consultar a la ciencia médica. Porque muchas veces ciertos estados psicológicos uno cree que son milagros y no lo son.
para darse cuenta que no se trata de la superstición. Los médicos, la ciencia médica, no puede decir que es un milagro, porque no es la finalidad de la ciencia médica hablar de milagro, sino que simplemente cuando dice esto no tiene explicación científica, entonces se realiza por orden de la Iglesia una segunda investigación a cargo de un sacerdote teólogo, especialmente designado por el obispo para que en cada caso averigüe esto. Y entonces ahí, segunda investigación teológica, se usan otros procedimientos para comprobar si realmente hay o no una posesión diabólica, o hay acaso una mentira o cualquier otra. Profe, ¿un milagro siempre tiene que estar ligado a la fe? ¿Siempre tiene que estar ligado a la fe un milagro, o puede ocurrir sin ella? No está siempre ligado a la fe. Lo que pasa es que al final se cree en el milagro, pero en realidad no está, porque muchas veces personas que no tienen fe se convierten gracias al milagro. Ajá, ya. Exacto, de eso vivo gracias al milagro. Hay casos, pero y otros que ven el milagro, pero sin embargo se ponen obtusos y no creen. Porque Jesucristo pasaba, por ejemplo, con los fariseos. Los fariseos le hacían preguntas, tratar de pillarlos. Y a los apóstoles, ¿te acuerdas del caso de Simón el Mago? Según el libro Hechos de los Apóstoles de la Biblia. Cito amigos los apóstoles y les pidió que les enseñaran cómo podían realizar ciertos milagros. Y le ofrecieron a los apóstoles dinero por eso. Por supuesto que lo rechazaron. Por eso que cuando se trata de comprar cosas sagradas con dinero humano, es un pecado enorme. Y eso se llama simonía, el nombre de Simón el Mago. Igualmente, por ejemplo, supongamos que usted mañana le paga quiere hacer una cosa, por ejemplo, que una persona se enferme, por ejemplo. Claro. Eso. Pero sí que sane, en este caso podría ser precisamente la obra de Dios. ¿Hay regiones en el mundo en donde ocurren más milagros que en otros, o no? Sí, y que pasa también, hay una cosa que es importante determinar. La existencia de los milagros no solamente está en la Iglesia Católica, también en otras iglesias cristianas, todas las iglesias cristianas. Y también pasa muchas veces con la religión judía y también con musulmana también. Lo que pasa es que la presencia ahí de Dios la determinan de otra manera. Por ejemplo, en el caso de los evangélicos, ponen las manos permanentemente. En caso, no hacen investigación que realiza la Iglesia Católica. Pero para la Iglesia Católica se reconoce la existencia de milagros cuando se lo dice así la Iglesia. Por ejemplo, hablamos nosotros de Lourdes. ¿Ha oído hablar usted? Claro que sí. Usted sabe que en Lourdes se aprueba un milagro cada 20 años. Cada 20 años se determina que tal hecho era milagro. Y usted sabe que hay milagros todos los días ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que acerca más a la fe siempre el milagro. El milagro de una escuela de fe. Y también, vea usted, por ejemplo, los milagros. La Iglesia actualmente, casos milagrosos. El último que aprobó fue el de los niñitos de Fátima. Profesor. Ahora, otros más. En este momento, por ejemplo, usted sabe que hay más o menos unas 300 apariciones de la Virgen en el mundo, pero no son aprobadas. Como vuelvo, es decir, situaciones psicológicas muchas veces nosotros creemos que son milagros. Profesor, ¿existen milagros que estén vinculados a figuras espirituales que no hayan sido reconocidas oficialmente? Sí, puede que sí. ¿Cómo cuáles? La santidad, los santos, que son los amigos predilectos de Dios, tienen bastante poder para pedirle a Dios por nosotros, los deudos, todo tipo nosotros pedimos por ellos. Entonces quiero que pase que esto pero no sabemos cuántos santos hay en el cielo que nosotros no conocemos.
no todo, hay muchos santos pero que el milagro tiene que tener un efecto social. ¿Ya? En que pueden haber, por ejemplo, cosas privadas y que sin embargo sean milagrosos, y que en eso influye un alma en el purgatorio, porque todos los que están en el cielo, porque todos los que están en el cielo ya están santificados y que tienen poder sobre nosotros. No se nos olvide usted que la iglesia tiene 3 estratos. Primero está la iglesia triunfante en el cielo, que son todas las almas que allí están santificadas y que ven cara a cara a Dios. Enseguida viene la iglesia purgante, que es la que está perfeccionándose con el tiempo, un tiempo en el purgatorio. Finalmente la iglesia militante, que somos nosotros los que estamos. Y este es como los vasos comunicantes. Por ejemplo, nosotros tenemos influencia, que es importante, frente a Dios en favor de las almas que están en el purgatorio. Si uno reza por ellos, manda un aviso o dar un jubileo, las beneficia y se van al cielo. Imagínense, gracias a nosotros que alguna alma llega al cielo, el amigo poderoso que vamos a tener allí. Y enseguida, entonces, y los que están en el cielo nos favorecen a nosotros. Entonces, estos vasos comunicantes sean en esta triple dimensión de la iglesia. ¿Qué es un milagro? Algunos dirán que es un acto divino, otros una coincidencia tan perfecta que desafía toda lógica. Desde tiempos antiguos, los milagros han sido una fuente de esperanza, curaciones inesperadas, encuentros imposibles, señales que aparecen justo cuando más las necesitamos. Para muchos, son prueba de que hay algo más allá de lo visible, algo que nos cuida, que escucha. Y aunque la ciencia intenta explicar lo inexplicable, hay momentos que escapan a toda razón. Un niño que sobrevive contra todo pronóstico, una madre que siente la presencia de su hijo fallecido, una persona que se salva por segundos. No todos los milagros son grandiosos. A veces un milagro es simplemente volver a sonreír cuando creías que no podrías hacerlo más. Recibir una llamada justo cuando más la necesitabas, o sentir paz en medio del caos. ¿Son reales? Tal vez. Pero lo cierto es que los milagros, grandes o pequeños, nos recuerdan algo muy simple, que la esperanza, la fe y el amor siguen vivos. Profe, hace un par de semanas atrás, en la noticia, se vio un grave accidente en la India, en donde un avión cayó en plena ciudad y murieron más de 254 personas y salió una persona caminando de entre las víctimas. ¿Eso cómo lo considera usted? ¿Lo considera como un milagro o lo considera como una coincidencia? ¿Cómo uno podría tomar ese acto? Habría que estudiar muy bien el caso, hacer una investigación muy profunda. Todavía no han terminado las investigaciones científicas respecto a qué fue lo que ocurrió y por qué se salvó. Y después de hacer una investigación teológica, si hubo o no un milagro. Eso en todo caso, un caso portentoso, sí, muy portento, o sea, en todo caso, algo ocurrió. Eso hay que reconocer, eso hay que reconocer. Pero es importante. A ver, el hecho que haya ocurrido en la India con más de 250 fallecidos y una persona haya salido caminando es milagroso. Hay muchas personas que también van en la calle, tienen accidentes y salen prácticamente ilesos. Hay historias también que relatan de gente que salió, había una persona que era no vidente y estaba en las Torres Gemelas cuando se cayeron y salió con su perro guía, fue uno de los sobrevivientes que salió de las Torres Gemelas. También hay historias sobre personas que iban a ir a trabajar y por ABC o motivo no fueron a trabajar ese día a las Torres Gemelas y se salvaron. ¿Cómo uno puede, profe, saber cuando hay un llamado celestial que te habla y te dice, quizás te quiere proteger? ¿Cómo uno puede saber qué es lo que puede ser un acto milagroso
de algún otro tipo de coincidencia vana? En el caso, por ejemplo, de las Torres Gemelas, si esta persona hubiera recobrado la vista, para salir sin duda alguna que revelar. Aquí va guiado por el perro, por lo tanto ya hay un intermediario, ¿ve usted? Ya es un portento, ¿ve usted? Y lo mismo pasa con muchas personas. Ahora, muchas personas, frente a un milagro, sin ser creyentes, se convierten. Entonces pasa muchas veces después de una enfermedad, por ejemplo. Como el caso, usted sabe que la iglesia, para que reconozca algún milagro, a un santo, como tal, exige 2 milagros. Que tiene con el caso de Acutis, ¿se acuerdan del joven ese Carlo Acutis, el joven italiano? Claro. Dos casos de que eran imposibles, que estaba muriendo una persona con un cáncer terminal, que moría de un instante a otro. Se encomendaron al Acutis y sanó. Sanó, ya siendo desahuciada totalmente por el médico, por los médicos. Por eso digo, cuando ya se... Y así, con el estilo, muchos otros casos. Y hay casos también, por ejemplo, sexto siglo. ¿Usted ha oído hablar de la cruz de Caravaca? A ver, instrúyame, profe. La cruz de Caravaca. Caravaca es una localidad que queda ubicada en Murcia, España. Y en el siglo XIII, gobernando él, un rey moro, porque usted sabe que al final de los reyes moros había los que se llaman los reyes de banda y bandería, se dividió en muchos reinitos. Y en comienzo del siglo XIII, pues, ¿no? Allí se produjo el milagro. Esta es una cruz que sabemos, si usted la puede buscar ahí para mostrarla, una cruz que tiene unos brazos especiales, doble brazo, y que la sostienen algunos ángeles. Se cree que los ángeles la portaron allá a Caravaca, y que esto llegó a México. Y en México es una devoción enorme que se tiene por los ángeles que la transportan de un lugar a otro. Y mucha gente se encomienda a esta cruz para que haya un milagro. Pero ahí viene lo que para mí me entra las dudas. Por ejemplo, no creo yo que tenga que ser cosa de un milagro que yo recobre una dama con la cual deseo convivir sin casarme. No puedo entenderlo eso, digo. Claro. O sea, milagro para hacer convivir, ¿y por qué no se casa? Entonces, de hecho, no puede ir en contra de la doctrina de la iglesia el milagro, porque se cree que es un milagro. Y la cruz de Caravaca parece que sirve para todo este tipo de cosas, es una especie de amuleto. Y el gran error es confundir las imágenes y las cosas sagradas en amuletos, en talismanes. Ese es un buen dato, profe, ¿eh? Es un buen dato. ¿Existe, profesor, algún milagro que sea considerado como tal y que sea importante acá en Latinoamérica, que usted diga, esto realmente fue un milagro? Exacto. Yo creo que algunos sí. En el caso, por ejemplo, de los niños en Portugal, los niños de la Virgen de Fátima. ¿Ya? Yo realmente excede todo orden de la naturaleza. Ahí está, ¿ve usted? En otros casos que se presentan, por ejemplo, hay uno que se cree que puede hacer un milagro y no un portento, en lo que ocurrió con lo ocurrirá del Padre Hurtado, esa cruz que se volvió. Pero hay dudas, no se ha probado nada. Pero no está certificado como tal. Ahora hay otro, por ejemplo, caso de personas, por ejemplo, como el caso de San Pablo, cuando se convierte porque vio al Señor. Pero, profesor,
¿La ciencia puede desacreditar quizás alguno de estos milagros, entre comillas? Sí, muchas veces se puede creer, porque hay mucha gente que son milagreros, que andan haciendo milagros por la calle. No, esos son ni siquiera portentos, son engaños muchas veces. Pero lo que pasa es que hay gente que quiere creer algo, y el querer creer algo no basta para que sea un milagro. El milagro tiene que ser una cosa objetiva, no solo subjetiva, porque lo subjetivo puede ser un aspecto psicológico. Por eso es muy difícil de que hayan los milagros o los días de la manera como nosotros estamos comentándolo muchas veces. Además hay otras cosas también, ¿no? Usted sabe que muchas veces la gente... Hay lo que se llama el dualismo persa, que lo escribió muy bien Nietzsche con su obra Hacia unos ratos. Resulta que los persas antiguamente sostenían dos principios contradictorios en los cuales nosotros vivíamos. Osmar, el bueno, y Arimán, el malo. Y que están en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Entonces, eso realmente, durante unos siglos, usted sabe que los primeros 3 siglos casi del cristianismo, había mucha confusión. Había cristianos que querían tener la encarnación, pero usted, en el fondo, mucha gente entonces no estaba muy influida por este dualismo persa, ¿no? Y así, hasta que más o menos por el siglo IV, ya primero con el concilio de Nicea y posteriormente por cierta resolución de los papas, se fijó cuál era la escritura y cuál era la realidad de la religión católica, en qué consistía. Y ahí está, por ejemplo, y ahí viene, por ejemplo, las realidades. Se habla de que es milagroso que la madre de Constantino, Santa Mónica, haya descubierto, cuando visitó Jerusalén, astillas y restos de la cruz verdadera en que murió el Señor. Se atribuye eso que hacía un milagro. Bueno, ¿se podría decir que algunos milagros fueron hechos quizás por el diablo o por algún ente paranormal? ¿Eso se puede dar? ¿Se puede comprobar también? ¿O solo Dios genera los milagros? El milagro lo genera solo Dios. Pero a las otras personas que están nombrando, usted puede hacer portento, que es muy parecido al milagro. Muy parecido al portento. Se puede, por ejemplo, un portento, un portento bien importante. Hacer florecer un árbol fuera de temporada. Eso es un portento. Porque combina todo lo que es la naturaleza y todo para que florezca. Es un portento. Sin embargo, sería un milagro si Dios, para hacer tal cosa, crea un árbol inexistente. En cambio, el portento hace algo en algo ya existente. Esa es la diferencia ahí. Y el portento lo puede realizar, como digo yo, hasta los demonios, ¿no? Profe, en su vida ya, ¿cuánto? 89 años prácticamente tiene ya. Y mi edad 89, lo cumplí el 2 de julio. ¿Ha podido presenciar un milagro directamente? No. Un milagro, lo que sí es otra cosa. Lo que yo he presenciado son investigaciones para establecer si hay o no una posesión diabólica. Ahí viene otra cosa. Ahí viene otra cosa. Usted sabe que a veces hay posesión diabólica. Nosotros siempre creemos que está en la posesión, y no es así. Lo que el diablo usa lo que más utilidad usa es lo que se llama la tentación diabólica. O sea, nos persuade a que cometamos un pecado. Y esto comenzó con nuestros primeros padres en el paraíso. Ellos fueron creados, según el primer capítulo de la Biblia, varón y hembra los creó Dios. Tiene que explicar cómo los creó y en igualdad de condiciones, no uno superior al otro. Bueno, después vuelve nuevamente en sus dos capítulos repetir la creación del hombre y la creación. Adán fue creado, o sea, el hombre fue creado de la sustancia de la tierra, un bonito de barro, que le sopló en sus narices
el hálito divino. Y la mujer de la costilla de Adán. Y uno dice, ¿por qué la costilla? ¿Por qué? Porque en aquella época había que hacer la parte más noble del ser humano. Está precisamente en el pecho. Si le hubiera sacado los pies, se habría creído que era superior a él. Le hubiera sacado la cabeza y ella era superior a él. Entonces, así, y ahí entonces, donde se compuso toda su el pecado original. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, el diablo, la serpiente, convenció a Eva, a la mujer, y le preguntó de mala fe, por la chueca. Así que Dios le prohibió a usted comer, le dijo, del fruto de todos los árboles del paraíso. Y dijo, no. Todos podemos comer el fruto, porque da sabiduría y vida. De lo que nos prohibió, pues ese árbol, de la ciencia del bien y el mal, que es la ciencia del orden moral. O sea, reconocer a Dios que nos rige, que gracias a Él vivimos y que gracias a Él hacemos las cosas. No le dijo entonces el demonio, ¿cómo? De ninguna manera. Dios tiene envidia, no quiere que ustedes sean igual a Él, quiere que ustedes sean fin en sí mismos. Que ustedes decían cuándo hay que hacer las cosas, no hacerlas, y no se mete en eso. Entonces la mujer vio que el fruto era sabroso al paladar y que daba sabiduría, comió y le dio de comer a su marido, la primera vez que se usa la palabra marido de la Biblia, el cual también comió. ¿Ve usted? Ambos cayeron ahí. Y empieza ahí lo que es la psicología del pecado. Primero, pecado. Profesor, le quiero agradecer, ya estamos llegando al fin de este capítulo de Umbrales. Yo sé que para usted una sapiencia enorme, me encantaría seguir conversando con usted. Le agradezco que esté en nuestro programa conversando, dándonos su experiencia. Lamentablemente, claro, este es su último programa acompañándonos por su estado de salud. Nos gustaría que pudiéramos seguir juntos, pero para mí, de verdad, ha sido un agrado compartir con usted. Le vamos a entregar su mensaje y sus saludos a nuestro jefe ahí, Tomás. Así que, de verdad, un abrazo, tocayo, gigantesco. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quiera dejarle a la gente en base a los milagros, que ahora estamos viviendo días tan complejos, tocayo, en el mundo? ¿Qué es lo que podemos decirle? Una muy sencilla, que se refugien en la oración y con humildad recen al Señor. Con humildad. Tocayo, un abrazo, que esté muy bien. Y a todos ustedes, si Dios quiere, nos vemos en un nuevo capítulo de Umbrales, solo por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. Si quieren ver estos capítulos y más, ingresen a www.canal9.cl, en el apartado de programas, buscan Umbrales y ahí están todos los capítulos. También en YouTube buscan Hugo Mazuela y ahí están todos los capítulos de Umbrales y también de película. Tocayo, como siempre, un gusto, felicidades por su nuevo cumpleaños, 89 años, y nos vemos próximamente. Y yo soy un agradecido a usted que me ha interrogado, y también a la radio, por la cual tengo grandes recuerdos de mi época juvenil. Muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.